Bienvenidos a Concertante Encuentros, les saluda Jorge Tadeo. Vamos a seguir con nuestros programas dedicados a la respiración y en esta ocasión hablaremos de 4 tipos de inhalación. Lo primero que hay que considerar es la posición de bostezo. Cuando usted bosteza, si se observa bien, el velo del paladar, o sea, donde está la campanilla, se eleva y, al menos en teoría, la lengua se relaja, por lo que queda un gran hueco en el fondo de la garganta. Si usted abre la boca, tendría como cuando vemos la campanilla al fondo y está totalmente asentada la lengua. Esa sería la posición ideal que habría que buscar y que usted puede checar frente a un espejo. Una vez que tenemos este bostezo, o sea, el gran hueco adentro de nuestra boca, puedo cerrar mis labios pero mantener la posición interna. O sea, yo estoy abriendo la boca. Ahí yo tengo una posición de bostezo. O sea, estoy manteniendo adentro el hueco de mi boca y al mismo tiempo tengo cerrados los labios. Cuando ya estoy en esta posición, inhalo por la nariz profundamente, sin alterar en ningún momento la posición interna de mi boca. Y al exhalar también por la nariz, sigo manteniendo ese hueco, o sea, inhalé nuevamente. Va a ser ideal lo más que usted pueda tener un gran espacio adentro de su boca. Esta la llamaríamos la respiración de bostezo completo. Lo contrario a esta respiración es cuando nosotros sonreímos y entonces mis comisuras se abren hacia los lados y por lo tanto también se abren mis fosas nasales. Adentro de mi boca hay un buen espacio, hay un espacio cercano, digamos, al del bostezo que les explicaba. Si yo tengo abierta mi boca, la llevo a la sonrisa y ahí inhalo. Ahí entonces podría estar hablando, no se altera tanto como en el bostezo si no abro mi boca, y también ahí exhalo, o sea, inhalo y exhalo. Es importante considerar que cuando yo estoy respirando en la gran sonrisa, las fosas nasales están completamente abiertas hacia los lados. El problema es, si observamos a mucha gente respirar, que de repente cuando inhalan profundamente tienden a cerrar las fosas. O sea, pasaría algo así, como que estrechan esas fosas. Es muy claro que cuando usted piensa o respira un aroma agradable, sus fosas se abrirán. Si usted piensa en un olor desagradable, las fosas se cerrarán. Entonces tenemos que evitar a toda costa que las fosas se cierren. O sea, podemos mantener una respiración sumamente cómoda, gentil, fácil, siempre con las fosas abiertas, con una ligera calma, con una gran alegría, y entonces inhalo. De inmediato va a sentir que se serena enormemente. Tenemos una tercera respiración que es la intermedia, o sea, no voy a tener mi bostezo completo, sino lo voy a llevar, digamos, hacia la media sonrisa o hacia el medio bostezo. Voy a hacer el cambio desde el bostezo hasta la sonrisa y luego regreso a la posición intermedia. Aquí estoy en una posición ni de gran bostezo ni de gran sonrisa, pero ya es muy cómodo para respirar, incluso para cantar.
Para los jóvenes cantantes que están descubriendo apenas todo este proceso de inhalación, estas reflexiones espero que también sean de bastante ayuda. Entonces tenemos 3 formas de inhalar: el gran bostezo, el medio bostezo y la respiración en la sonrisa. Esas 3 inhalaciones y exhalaciones deben de ser llevadas lo más alto posible dentro de nuestra cabeza. El ideal es que sientan que huelen un aroma agradable, como comentaba hace un momento, o que llevo el aire hacia los ojos, incluso hacia la frente. Entonces, a la hora que yo inhale, casi parecerá que toda esta zona está llegando la onda de aire. Y el ideal será también que ahí donde llegó esa inhalación, exhale. Hay una regla universal para el canto que dice: así como inhales, exhalarás. Así que tenemos que cuidar mucho la forma de la inhalación para que nuestra exhalación no nos cueste y sea acorde a esta inhalación. Si inhalé profundo, exhalo profundo. Si inhalé arriba, alto, entonces desde ahí es como si viniera mi aire descendiendo y lo arrojo hacia abajo. La cuarta inhalación es la inhalación por la boca. Es claro que la inhalación por la nariz implica que se va a calentar el aire, que vamos a hacer un filtrado de determinados microbios. Entonces es muchísimo más sano a cuando inhalo por la boca, que entra directo el aire y aparte está frío y no está tan purificado como hubiera sido en el caso de una inhalación a través de la nariz. ¿Cómo puedo corregir mi inhalación por la boca? Cuando yo inhale por la boca, voy primero al ejemplo malo, que el aire descienda a mi garganta. O sea, no puedo inhalar, ahí automáticamente estoy enfriando mi garganta, estoy helando y golpeando todo el interior de mi aparato fonador. Sin embargo, si yo respiro como si bostezara, pero hacia arriba por la boca, o sea, un poco semejante a cuando arrojamos vaho por la boca, pero en este sentido como si estuviéramos inhalando. O sea, en lugar de hacer ahí inhalo, y entonces esa inhalación no nos va a lastimar como hubiera sido en el caso de que se respire bajo. De todas formas, recomendamos utilizar la inhalación nasal, ya que es muchísimo menos riesgosa, y en la boca pues tendrían ustedes que estarse observando para no caer en este tipo de golpes hacia la garganta o que caiga, ya que es muy semejante el sonido. Una cosa sería, exhalo ahí, y otra cosa es abajo y exhalo ahí, abajo. Eso es lo que hay que evitar. Quizá otra imagen, por último, que podría ayudarles en la inhalación es sentir como que tenemos un buche de agua por dentro de nuestra boca, y entonces yo inhalo ahí como si hubiera agua dentro, y entonces sube el aire. Yo corrijo, ya está mi bostezo totalmente puesto y sin embargo sigo hablando correctamente. Bien, hasta aquí con las 4 formas de inhalación y exhalación. Cualquier tipo de molestia, consulte por favor a su médico. Nosotros somos tan solo especialistas en la respiración, intentando poner un granito de arena para que usted pueda ser más consciente de su inhalación. Se despide Jorge Tadeo y acompáñenos en Concertante Encuentros. Hasta pronto.